Buen día, jóvenes. Vamos a ver un ejemplo de integrales por el método de fracciones parciales o integrales de funciones racionales. Vamos a empezar aquí a desarrollar este pequeño problema. Este problema es uno de los cuales venía incluido en su actividad, que después decidimos cambiar por otro, debido a que tiene un grado de dificultad considerablemente alto. Entonces simplemente vamos a ver rápido cómo sería la manera correcta de resolver este problema. Paso número 1, pues debemos de comprobar o corroborar que antes de empezar a resolver con fracciones parciales, veamos si tiene el orden correcto para hacer una fracción propia. Recordemos que nuestro numerador tiene que ser más pequeño que nuestro denominador. Arriba, la potencia más grande es el 5x cuarta. Entonces, en el numerador tengo un polinomio de orden 4. En el denominador veo que yo ya tengo factorizado mi denominador. Ya no tengo un polinomio como tal. Pero pues hay que obtener cuál sería la potencia mayor. En este caso desarrollamos primero el binomio. El binomio tenemos x cuadrada más 1 elevado todavía al cuadrado. Quiere decir que en algún momento esta x cuadrada será elevada al cuadrado, dando como resultado una x cuarta. Y en algún otro momento de las operaciones, esa x cuarta será multiplicada nuevamente por esta x lineal que tenemos afuera del paréntesis. Entonces, x cuadrada al cuadrado, x cuarta, por x quinta. El grado más grande que podemos obtener de nuestro denominador es orden 5. Siendo así, nuestro denominador es más grande que nuestro numerador, por lo tanto, sí tenemos una fracción propia. Y podemos aplicar el teorema de fracciones parciales sin ningún problema. Y decimos, primero vamos a trabajar únicamente con la fracción. No vamos a utilizar integrales ni diferenciales. Tenemos 5x cuarta más x cúbica más 11x cuadrada más 3 sobre x por x cuadrada más 1 al cuadrado. Nuestro numerador lo debemos de factorizar, pero nos damos cuenta de que aquí ya está de alguna manera factorizado. Tenemos un binomio al cuadrado multiplicándose por un término lineal. Este término cuadrático que tenemos aquí es un binomio que está siendo elevado al cuadrado, pero ese binomio ya está elevado al cuadrado, ya que tiene una potencia cuadrática. Entonces, nosotros aquí tenemos un término cuadrático y aquí tenemos un término lineal, la primera potencia. Entonces nos vamos a dar cuenta de que tenemos un término lineal x. Es lineal distinto porque no hay ninguna otra x que se repita. Y el término cuadrático vemos que está elevado al cuadrado. Entonces es un término cuadrático y además de eso es un cuadrático repetido, por lo que le va a corresponder la siguiente serie. Nuestras fracciones cuando son lineales les corresponde un parámetro, a cada fracción, a sobre x en este caso nada más, más a los términos cuadráticos, a los polinomios cuadráticos les corresponde la serie bx más c sobre, en este caso, x cuadrada más 1. Pero como es un término cuadrático repetido, ya que está elevado al cuadrado, tenemos que agregar una tercera fracción, continuando la serie bx más c sobre, aumentamos una potencia a nuestro denominador y nos damos cuenta que va a ser x cuadrada más 1 al cuadrado. Y ya está ahí. Tengo un término lineal, luego agrego otra fracción agregando un término cuadrático. Si en dado caso yo aquí hubiera tenido una potencia cúbica, yo hubiera agregado una tercera fracción con su denominador cúbico.
Si hubiera sido cuarto, agregamos otro y así nos vamos sucesivamente. Siendo términos repetidos, le corresponde la cantidad de fracciones que sea equivalente a su potencia. En este caso, tengo un cuadrático repetido 2 veces porque está elevado al cuadrado, le corresponde 2 fracciones. Resolvemos. Recordemos que vamos a tratar de dejar despejado nuestro numerador del lado izquierdo. Este denominador está multiplicando, lo pasamos multiplicando del lado derecho. 5x cuarta más x cúbica más 11x cuadrada más 3 es igual a a sobre x más bx más c sobre x cuadrada más 1 más dx más c sobre x cuadrada más 1 elevado al cuadrado, multiplicado por todo nuestro denominador, x por x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Todo esto es un solo término, entonces me va a afectar a cada una de mis fracciones. La primera sería a sobre x por x cuadrada más 1 al cuadrado. Cancelamos el término lineal x y nos queda a por x cuadrada más 1 al cuadrado. Después nos queda bx más c sobre x cuadrada más 1. Vamos a cancelar una potencia con todo el polinomio debajo y nos va a quedar bx más c por el término lineal x por x cuadrada más 1. Más nuestra tercera fracción dx más c sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Aquí vamos a cancelar todo el término cuadrático con el denominador cuadrático de la tercera fracción, quedándonos nada más dx más c por x. Todo lo del lado izquierdo sigue permaneciendo igual, lo del lado derecho. Como tenemos una potencia mayor que un término lineal, ya que tenemos términos cuartos, cuadráticos, nos van a aparecer cúbicos, cuadrados, pues ya no nos es posible evaluar raíces. Tenemos que descomponer todo este polinomio y de ahí empezar a formar ecuaciones. Desarrollamos. Primero vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. El cuadrado del primero, x cuarta más el doble del primero por el segundo, x cuadrada por 1, x cuadrada por 2, 2x cuadrada más el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado, 1. Del siguiente término, primero vamos a afectar x por este paréntesis, bx más c, que multiplica a x por x, x por x cuadrada, x cúbica, x por 1, x. Más acá, como solamente tenemos una x afectando un binomio, la x me va a afectar a todo de una sola vez. Dx por x, dx cuadrada, más e por x, ex. Volvemos a desarrollar. Ahora aquí tenemos un término a multiplicando a una ecuación cuadrática. Entonces a afecta a cada uno de los términos del paréntesis, quedándonos ax cuadrada más 2 ax cuadrada más a. Más, acá tenemos un binomio por un binomio, entonces cada uno de los términos multiplicará al otro. B por x cúbica, bx cuarta. B por x, bx cuadrada. Más c por x cúbica, cx cúbica. Más c por x, cx. Y el último término va a pasar exactamente igual, ya que realizamos todas las operaciones correspondientes. De x cuadrada más ex. Y como podemos ver, nos quedó un polinomio bastante grande.
Entonces a partir de aquí ahora voy a empezar a descomponer y a formar ecuaciones. Recordemos que se forman ecuaciones igualando coeficientes. Igualamos coeficientes del lado izquierdo con los coeficientes del lado derecho. ¿Okay? Vemos qué términos tenemos con la misma potencia del lado derecho y del lado izquierdo e igualamos solamente esos coeficientes. Recordando, empecemos de la potencia más grande hacia la potencia más pequeña. Por lo tanto, ¿cuál es la potencia más grande que nos aparece en nuestro problema? X cuarta. Entonces, tomamos X cuarta. Del lado derecho de nuestra igualación, ¿qué términos tienen X cuarta? Nos damos cuenta que es AX cuarta y BX cuarta. Nada más. Veo del lado izquierdo, ¿qué términos tienen X cuarta? Solamente tengo un 5X cuarta. Igual a coeficientes. A más B es igual a 5. Y aquí yo ya tengo mi primera ecuación. Después, bajo un grado de X cuarta siguen X cúbica. Del lado derecho, ¿qué términos tienen X cúbica? Me voy a dar cuenta que solo tengo un CX cúbica. Por lo tanto, CX cúbica lo voy a igualar con el término cúbico del lado izquierdo, que en este caso es una X cúbica nada más, positiva. Entonces, C es igual a 1 directamente. Y con esta igualación nos vamos a dar cuenta de que ya encontramos el valor de un parámetro, simplemente igualando los coeficientes. De cúbico, ¿qué siguen? Siguen los cuadráticos. Siguen nuestros términos cuadráticos. Entonces, del lado derecho, ¿qué tengo como términos cuadráticos? Tengo un 2ax cuadrada, tengo un bx cuadrada y tengo un dx cuadrada. Y del lado izquierdo yo tengo un 11x cuadrada. Entonces puedo decir 2a más b más d es igual a 11. Y ya tengo una tercera ecuación. Luego de cuadráticos siguen los cúbicos. Entonces, del lado izquierdo, siguen los términos lineales. Del lado derecho, ¿qué tienen como términos lineales? Me voy a dar cuenta que solamente tenemos CX y EX. Y voy a observar que del lado izquierdo yo no tengo ningún término lineal. Tengo X cuarta, X cúbica, X cuadrada y me salto a los términos constantes. Si no tengo con qué igualarlo del lado izquierdo, no hay ningún problema. Simplemente mi ecuación la igualo a 0. Y por último, siguen los términos constantes o independientes, que en este caso del lado derecho ya solamente me queda un término A como constante. Recordemos que A, B, C, D y E son parámetros, son números que no conozco, entonces lo utilizo como un número. Y lo igualo al término independiente del lado izquierdo, que en este caso sería 3 positivo. Entonces el parámetro A nuevamente ya me está dando directamente su valor. A vale 3. Y con eso tengo 5 ecuaciones, o 5 igualaciones, como lo queramos ver.
Y a partir de ellas yo puedo utilizar cualquier método para empezar a despejar sus valores. Ya tengo directamente C y el valor de A. Me faltan B, D y E. Puedes aplicar sistemas de ecuaciones, suma y resta de ecuaciones, despeje y sustitución, matrices, cualquier método. Tú aquí eres libre de aplicar cualquier metodología para encontrar los valores de cada parámetro. No importa el método, al fin y al cabo, tus valores siempre van a ser los mismos. Yo aproveché los términos que ya conozco y empecé a ir despejando término por término. Lo primero que yo realicé fue A más B es igual a 5. Yo ya conozco el valor de A. A vale 3. 3 más B es igual a 5. 3 se está sumando, lo mandamos restando del otro lado. B va a ser igual a 5 menos 3, que es 2. Y ya encontré otro valor. De la ecuación C más E es igual a 0. También yo ya conozco cuánto vale C. Entonces digo, C más E es igual a 0. C vale 1. 1 más C es igual a 0. 1 está positivo, pasa como negativo del otro lado. Y me queda que E vale menos 1. Y por último, utilicemos nuestra tercera ecuación, que es 2A más B más D es igual a 11. Ya conocemos el valor de A y ya conocemos el valor de B. Entonces sustituimos 2A, 2 por 3, más B, que vale 2, más D es igual a 11. 2 por 3, 6, más 2 son 8. 8 más D es igual a 11. 8 está sumando, lo pasamos restando del otro lado y nos queda que D es igual a 11 menos 8, o sea, D vale 3. Y con esto yo ya sé cuánto valen todos mis parámetros. Por lo que los paso a sustituir a nuestras fracciones parciales para poder darles ya solución. Quedándonos lo siguiente. Nosotros al descomponer nuestra integral original, recordemos que aplicamos el teorema de las fracciones parciales. Entonces nuestro problema todo lo descompusimos para poder llegar a esto, a una suma de varias integrales que luego nosotros vamos a poder resolver. Y nos queda a sobre x más bx más c sobre x cuadrada más 1 más dx más c sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Regresamos el símbolo de la integral diferencial y sustituimos los valores de nuestros parámetros. ¿Cuánto vale a? Vale 3. Entonces mi primera fracción sería 3 sobre x. Más bx más c. B vale 2, 2x, más c que vale 1. Sobre x cuadrada más 1. Más dx más e. D vale 3, 3x. E es menos 1. Entonces en lugar de ser un más e, voy a poner menos 1. Sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Aplicamos propiedad de linealidad porque tenemos la integral de una suma de términos. Entonces separamos en la integral de cada uno de ellos. Y nos va a quedar lo siguiente. Integral de 3 sobre x diferencial de x más integral de 2x más 1 sobre x cuadrada más 1 por diferencial de x más 3x menos 1 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado diferencial de x. La primera integral y la segunda integral, la primera integral nada más
Como podemos ver, yo sé que es una integral que no va a tener mucho problema, ya que si nos damos cuenta podemos observar que es un du sobre u, pero nuestras siguientes dos integrales nos vamos a dar cuenta de que no se pueden resolver tan de manera directa tal cual están escritas. Entonces vamos a descomponerlas. ¿Cómo? Bueno, vamos a aplicar unas propiedades de las fracciones. Si tengo un término a más b dividido por un común denominador, yo puedo separarlo en dos. A sobre c más b sobre c. La fracción del número, perdón, nuestros numeradores separados por un mismo denominador. Vamos a hacer lo mismo para nuestra segunda y tercera integral, quedándonos integral de 3x, de 3 sobre x diferencial de x, más separamos 2 y 1, integral de 2x sobre x cuadrada más 1 diferencial de x, más 1 por diferencial, integral del diferencial de x sobre x cuadrada más 1, más, aquí también separamos el 3x y el menos 1. El menos 1 nos va a cambiar el signo. Integral de 3x diferencial de x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado menos integral del diferencial de x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Ahora tenemos 5 integrales diferentes. Hay que resolver cada una de ellas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a integrarlas por separado y al final sumamos el resultado. Yo aquí nada más por comodidad separé las integrales con número. Integral 1, 2, 3, 4 y 5 para no perder el orden. La primera integral es integral de 3 sobre x diferencial de x. ¿Qué hice aquí? Bueno, simplemente 3 es una constante, la mandamos afuera de la integral para dejar nuestro problema simplemente como 3 integral del diferencial de x sobre x, que ya sabemos que es un du sobre u, pero no está de más comprobarlo nuevamente. ¿Cuánto vale u? Nuestro denominador x, que nos diferencia diferencial de x. Denominador nos diferencia nuestro numerador, no nos hace falta nada más, entonces nos integra un du sobre u, que esto es un logaritmo natural de u, más la constante de integración. De x sobre x nos integra 3 por la constante que tenemos afuera, 3 logaritmo natural de x. No agregamos todavía la constante de integración debido a que nos faltan todavía 4 integrales. Entonces no hace falta agregarla aquí desde un principio. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a aplicar propiedades de los logaritmos. R logaritmo natural de P es igual al logaritmo natural de P a la R. 3 va a pasar como exponente del argumento, quedándonos logaritmo natural de x cúbica como resultado de mi primera integral. Siguiente integral. Si nos damos cuenta, también va a ser un du sobre u. Y si nosotros la llamamos u a nuestro denominador, u es igual a x cuadrada más 1, que nos diferencia. Du va a ser igual a x cuadrada nos diferencia 2x diferencial de x, más la derivada de 1, sabemos que es 0. ¿Tenemos nuestro diferencial de x? Sí. ¿Tenemos 2x? También. Nuestro numerador nos deriva o nos diferencia nuestro numerador. No nos hace falta nada más. Un du sobre u nos integra un logaritmo natural de u, que en este caso es logaritmo natural de x cuadrada más 1. Este es el resultado de mi segunda integral.
Vamos por la tercera. La tercera integral ya no podemos decir que es un du sobre u, porque si derivamos nuestro numerador, no nos va a dar, perdón, si derivamos nuestro denominador, no nos va a dar el numerador, nos van a faltar términos. ¿Qué más puede ser? Bueno, no puede ser 1 a la n, porque si yo subo todo el numerador hacia arriba, lo subiría con potencia negativa, que en este caso sería menos 1. Y yo no puedo integrar términos con menos 1 como potencia. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, este es un problema de fórmula directa. Recordando que existen estructuras que ya vienen establecidas que nos dan como resultado integrales de funciones trigonométricas inversas o hiperbólicas inversas, nos damos cuenta de que esta estructura sí viene en nuestro formulario tal cual. ¿A qué le llamamos u en este problema? U cuadradas le llamamos a las variables, que en este caso sería x cuadrada. ¿A qué le llamamos a cuadrada? A los términos constantes, que en este caso es 1. Sacamos raíz. ¿Cuánto vale u? Vale x. ¿Qué me diferencia? Diferencial de x. Si ya lo saco raíz cuadrada a cuadrada, me quedaría a es igual a la raíz de 1, que sigue siendo 1. Escribimos nuestro problema en términos de u y de a, quedándonos integral de dx a que es igual al de u. X cuadrada que es igual a u cuadrada más 1 a que es igual a a cuadrada. Si buscamos esta estructura en nuestro formulario, nos vamos a dar cuenta de que sí tiene un resultado, que es 1 sobre a de la tangente inversa de u sobre a más la constante de integración. Si sustituimos la información que tenemos, nos quedaría 1 sobre a, 1 sobre 1 de la tangente inversa de u, que vale x, entre a, que vale 1, x sobre 1. Si simplificamos, 1 sobre 1 es 1, tangente inversa de x sobre 1, x. Recordemos que todavía nos faltan algunas integrales, entonces todavía no agregamos nuestra constante de integración. Tangente inversa de x sería la solución para nuestra tercera integral. Cuarta integral. Nuestra cuarta integral también nos vamos a dar cuenta de que no es un du sobre u, porque lo del numerador no me va a diferenciar, perdón, lo del denominador no me va a diferenciar lo de mi numerador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi problema 4 es integral de 3x diferencial de x. Entonces, al igual que el primer problema, sacamos ese 3 para afuera para quedarnos 3 integral de x diferencial de x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Esta potencia que tenemos aquí, si observamos, es diferente de 1. Si es diferente de 1, este problema lo podemos tratar como no a la n, ya que esta potencia la podemos subir hacia arriba con signo contrario. Y nos queda lo siguiente, integral de x cuadrada más 1 a la menos 2. Mejor, déjenme aquí eliminar estos términos para observar mejor nuestra integral. Que nos queda de esta manera. Integral, 3 integral de x cuadrada más 1 a la menos 2 diferencial de x. Y aquí podemos aplicar cambio de variable, llamándole u a lo que está dentro del paréntesis, x cuadrada más 1. X cuadrada más 1. ¿Qué me diferencia?
U me diferencia diferencial de u. X cuadrada me diferencia 2x diferencial de x. 1 me diferencia 0. Entonces decimos, ¿tenemos el diferencial de x? Sí. ¿Tenemos la x? También. ¿Tenemos un 2? No. Tengo un 3. Pero mi diferencial de u me pide un 2. Entonces, nosotros agregamos un 2 dentro de mi integral, pero como ya estoy alterando mi problema, tengo que equilibrarlo. Agregué un 2 dentro de la integral, afuera de ella pongo un medio, que al multiplicarse con el 3 que yo ya tengo fuera, me va a dar 3 medios. Aquí ya tengo completo mi diferencial. Entonces es como si yo tuviera la integral de 3 medios integral de u a la menos 2 diferencial de u. ¿Cómo se integra un u a la n? Pues se le suma la potencia y se divide entre la potencia más 1. Menos 2 más 1, menos 1. 3 medios que multiplican a u a la menos 1 entre menos 1. Vamos a aplicar leyes de los exponentes. Si tengo un término, una potencia negativa, lo puedo pasar al denominador de una fracción como potencia positiva. Quedándonos entonces, u a la menos 1 está negativo arriba, la pasamos como u hacia abajo para hacerla positiva. Y este negativo sigue permaneciendo. De que tenemos más entre menos, sigue siendo menos. Multiplicamos nuestras fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. 3 por menos 1, menos 3, sobre 2 por u, 2u. Cambiemos el valor de u, que vale x cuadrada más 1, quedándonos entonces menos 3 sobre 2 por x cuadrada más 1. Vamos a multiplicar este 2 por el paréntesis de una vez. Entonces nos va a quedar como resultado de nuestra cuarta integral menos 3 sobre 2x cuadrada más 2. Y con esto ya tengo el resultado de las primeras 4 integrales. El problema con el cual nos vamos a enfrentar es con la quinta integral. Que esa quinta integral va a ser un problema de sustitución trigonométrica. ¿Por qué va a ser sustitución trigonométrica? Bueno, aunque no venga caracterizada como normalmente la conocemos, aquí vamos a hacer una pequeña corrección para que se aprecie más el problema. Vamos a tener integral de el diferencial de x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Este es un caso especial de nuestras integrales de forma de sustitución trigonométrica. No importa que no tenga raíz, se puede resolver por ese método, solamente siguiendo una que otra opción. Entonces decimos, sustitución trigonométrica. Nuevamente vamos a encontrar términos de u y de a. Las variables son u cuadrada, que en este caso es x cuadrada, y los términos constantes a cuadrada valen a cuadrada. Entonces decimos, ¿cuánto vale u cuadrada? Vale x cuadrada. ¿Cuánto vale a cuadrada? Vale 1. Si saco raíz a ambos términos, u es igual a x y a es igual a 1. Si yo diferencio u,
Esto va a ser igual al diferencial de x. Nosotros vamos a utilizar en este caso esta identidad, que es prácticamente igual a la identidad de la raíz de u cuadrada más a cuadrada. Solamente que como no tengo raíz, pues no manejo mi igualación o mi sustitución con raíz, solamente con nuestros términos respetando el signo. Que en base a esa perspectiva o esa equivalencia vamos a tener que u cuadrada más a cuadrada es igual a u más a tangente de teta. U es igual a tangente de teta. Sustituimos nuestros valores. ¿Cuánto vale u? U vale x. Es igual a que vale 1 tangente de teta. Necesito u cuadrada y diferencial de x. X cuadrada y diferencial de x. Entonces x lo elevamos al cuadrado para que sea x cuadrada es igual a 1 al cuadrado 1 de la tangente cuadrada de teta. Y necesitamos el diferencial, por lo que diferenciamos x y va a ser igual a 1 por tangente me deriva secante cuadrada de teta diferencial de teta. Si recordábamos, antes teníamos una tercera sustitución, una segunda sustitución que nacía de nuestra raíz, que era a secante de teta. Pero aquí no tenemos raíz. Si no tenemos raíz, no tenemos dónde sustituir esta sustitución. Por lo tanto, esa va a ser la única diferencia para este tipo de problemas. Al no haber raíz donde vamos a sustituir, simplemente se ignora esa segunda sustitución. Y nos vamos sustituyendo términos por términos. Nuestra integral va a ser integral de, sustituyendo el diferencial de x va a valer 1 secante cuadrada de teta diferencial de teta, o solamente secante cuadrada de teta diferencial de teta. No es necesario que pongamos el 1. Sobre x cuadrada, que vale 1 tangente cuadrada de teta, o solamente tangente cuadrada de teta, más 1 y todo este término está elevado al cuadrado. Nos vamos a dar cuenta que tenemos tangente cuadrada más 1. Tangente cuadrada más 1 tiene una identidad pitagórica, que es tangente cuadrada más 1 es igual a secante cuadrada. Entonces podemos cambiar todo nuestro denominador como la integral de la secante cuadrada de teta sobre diferencial de teta, sobre secante cuadrada de teta al cuadrado. Ojo, yo no puedo cancelar esta secante cuadrada con esta secante de abajo. No lo puedo hacer directamente. ¿Por qué? Porque recordemos que este es una secante que todavía está siendo elevado al cuadrado. Entonces primero debo elevar al cuadrado y después simplificar, quedándonos integral de la secante cuadrada de teta diferencial de teta sobre secante cuadrada al cuadrado. Recordemos, una potencia elevada a otra potencia, las potencias se multiplican. Secante cuarta de teta. Y aquí sí, ya que efectué la potencia, ya puedo decir, la secante cuadrada de arriba la puedo cancelar con dos potencias de la secante de abajo.
Entonces me va a quedar integral del diferencial de teta sobre secante cuadrada de teta. Esta integral todavía es algo que yo no puedo resolver directamente. Tengo que aplicar una identidad trigonométrica para llegar a algo que sí podamos integrar, que en este caso va a ser esta identidad. Coseno de teta es igual a 1 sobre secante, pero yo tengo secante cuadrada, no tengo secante. Entonces elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad, para decir 1 al cuadrado 1, secante de teta al cuadrado, secante cuadrada de teta. Y como iguala del lado derecho, igual a del lado izquierdo. Coseno al cuadrado, coseno cuadrado de teta. Entonces esta identidad la puedo sustituir aquí para que me quede lo siguiente. Integral del coseno cuadrado de teta diferencial de teta. Esta integral tampoco es algo que puedo resolver de manera directa, porque tengo coseno cuadrado. Yo conozco la integral de coseno, pero no conozco la integral de coseno cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Coseno cuadrado es un caso trigonométrico. ¿Qué caso es? Tengo 8 casos. De esos 8 casos, ¿cuáles manejan coseno? Los primeros 4. Caso 1, 2, 3 y 4. De esos 4 casos, ¿cuáles manejan coseno por separado, coseno solo? Caso 1 y caso 3. Del caso 1 y el caso 3, ¿cuáles me manejan una potencia par positiva? Porque aquí tengo un 2, una potencia par. Pues solamente el caso número 3. Y el caso número 3 me da esta identidad. Es una identidad de ángulo doble. Coseno cuadrado de teta es igual a 1 más el coseno de 2 veces teta sobre 2. Esta identidad la sustituyo para que me quede integral de 1 más coseno de 2 veces el ángulo sobre 2 diferencial de teta. Para hacer más cómoda nuestra integral, este 2 que funge como denominador de todos los términos lo mandamos afuera de la integral para que nos quede 1/2 de la integral de 1 más coseno de 2 veces el ángulo más el diferencial de teta, por el diferencial de teta. Tenemos propiedad de linealidad porque tengo la integral de dos términos que se están sumando. Entonces yo puedo separar la integral de uno más la integral del otro, cada uno acompañados del diferencial de teta y de este 1/2 que tenemos aquí, porque 1/2 sigue afectando a las dos integrales. Quedándonos entonces 1/2 de la integral del diferencial de teta más 1/2 de la integral de, aquí si queremos, eliminemos un momento estos términos, 1/2 de la integral del coseno de 2 teta diferencial de teta. Entonces integramos. Nuestra primera integral es la integral de un diferencial, que sabemos que integral y diferencial, al ser operaciones contrarias, se anulan entre sí. Y solamente me queda la variable del diferencial, que en este caso es teta. Más 1/2 de la integral del coseno de 2 veces el ángulo más diferencial de teta. Coseno sabemos que nos integra seno, pero debemos de comprobar que nuestra integral está completa, llamándole u al ángulo. ¿Qué nos diferencia? 2 teta nos diferencia 2 diferencial de teta. ¿Tenemos el diferencial? Sí. ¿Tenemos un 2? No, tengo 1/2. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, pongo un 2 dentro de mi integral, pero como yo ya puse un 2 que no estaba originalmente, afuera tengo que poner su inverso, que su inverso será otro medio. No tiene nada que ver este medio que yo ya tenía antes con el 1 medio que acabo de agregar, perdón. Este 1 medio pertenece a este 2 que ya acabo de poner para completar mi diferencial. Este 1 medio, recordemos que viene de nuestra fórmula. Que nos queda entonces 1 medio de teta más 1 medio por 1 medio, 1/4 del seno de 2 veces teta. Este sería el resultado de mi integral. Este es el resultado de mi integral, pero vamos a hacer lo siguiente. Al aplicar sustitución trigonométrica, nosotros vamos a descomponer el valor del ángulo teta, nada más. Y aquí tenemos una función trigonométrica en la cual tenemos 2 veces el ángulo teta. Entonces voy a aplicar una propiedad o una identidad de ángulo doble para descomponer ese ángulo doble en un solo ángulo para evitarme problemas al momento de hacer sustituciones. Vamos a utilizar esta identidad. Seno de 2 veces u es igual a 2 por seno de u por coseno de u. Por lo tanto, descomponemos seno en 1 medio de teta más 1/4 de seno de 2 veces el ángulo va a ser 2 seno de teta por coseno de teta. Quedándonos entonces nuestro resultado ya simplificado. Un medio de teta más 1/4 por 2, 1 medio del seno de teta coseno de teta. Entonces, de esta manera. Ahora sí, ya tenemos un resultado para nuestra integral, pero como es sustitución trigonométrica, recordemos que nuestro problema empezó con x, entonces mi resultado no puede terminar con teta. Hay que descomponer para encontrar nuestro resultado en base a x. Y para eso nos vamos a ayudar con un triángulo rectángulo. Nosotros teníamos esta sustitución. X es igual a 1 tangente de teta. Descomponemos. 1 está multiplicando, pasa dividiendo. Tangente de teta es igual a x sobre 1. Si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo, recordemos que este ángulo que va sobre el eje de las x es nuestro ángulo de referencia teta. Y tomamos como referencia entonces los valores de nuestro despeje, x sobre 1. Que hablando en forma de catetos, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, x es lo que equivale al cateto opuesto y 1 equivale al cateto adyacente. ¿Qué nos falta encontrar? La hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado. Hipotenusa va a ser igual a la raíz de opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Nuestra hipotenusa entonces va a ser igual a opuesto x al cuadrado más 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Y aquí ya tenemos los 3 valores de nuestros catetos. Y a partir de aquí construimos nuestra solución. ¿Qué necesitamos para nuestra solución? Necesitamos cuál es el valor de teta, cuál es el valor de seno y cuál es el valor de coseno. Teta lo podemos obtener de cualquier función. Yo aquí ya conozco tangente de teta es igual a x sobre 1. Entonces, a toda esta identidad yo le voy a aplicar una función inversa, que va a ser tangente inversa.
¿Por qué tangente inversa? Bueno, porque yo busco cancelar la tangente del lado izquierdo y dejar solamente el ángulo θ. Pero como yo lo estoy aplicando esta tangente inversa a una igualación, me afecta del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces a mí me va a quedar θ es igual a la tangente inversa de x. Seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale x. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale la raíz de x cuadrada más 1. Coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente vale 1, hipotenusa raíz de x cuadrada más 1. Y estos son los tres datos que necesitamos para nuestro problema. Si desarrollamos, nos quedaría entonces un medio de θ que vale tangente inversa de x, más un medio que multiplica a seno de θ, x sobre la raíz de x cuadrada más 1, por coseno de θ, que vale 1 sobre la raíz de x cuadrada más 1. Para nosotros desarrollamos, vamos a multiplicar numerador con numerador con numerador, denominador con denominador y con denominador. Nos va a quedar un medio de la tangente de x más 1 por x por x, perdón, 1 por x por 1, x, entre, aquí vamos a hacer lo siguiente, la raíz de x cuadrada más 1 por la raíz de x cuadrada más 1 es como si yo tuviera raíz cuadrada de x cuadrada más 1 al cuadrado. La raíz con el cuadrático las va a cancelar y solamente me va a quedar 2 por x cuadrada más 1. Solamente desarrollo por último este 2 que se encuentra multiplicando un binomio para quedar mi resultado final como un medio de la tangente inversa de x más x sobre 2x cuadrada más 2. Y esta sería la solución para mi última integral. Pero aquí todavía no finaliza nuestro problema. Ya resolvimos todas las integrales. Pero recordemos que esas todas integrales no son soluciones únicas, sino que todas forman de una sola solución, todos forman parte de una sola solución. Entonces, me va a quedar lo siguiente. La integral de 3 integral del diferencial de x sobre x más 2 integral de x diferencial de x sobre x cuadrada más 1 más la integral de x cuadrada de diferencial, de x cuadrada más 1 más la integral de x diferencial de x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado menos la integral del diferencial de x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado me dio como resultado logaritmo natural de x cúbica más logaritmo natural de x cuadrada más 1 más la tangente inversa de x más 3 sobre 2x cuadrada más 2 menos toda nuestra última integral menos un medio de la tangente inversa de x más x sobre 2x cuadrada más 1. Este negativo lo afectamos a nuestro paréntesis para separar cada uno de nuestros términos y nos va a quedar logaritmo natural de x cúbica más logaritmo natural de x cuadrada más 1 más la tangente inversa de x menos 3 sobre 2x cuadrada más 2 menos con más es menos
menos 1/2 de la tangente inversa de x, más por menos, sigue siendo menos, x sobre 2x cuadrada más 2, más al final, como ahora sí ya realicé todas mis integrales, ya puedo agregar una constante de integración, más c. Simplifico. Si me doy cuenta, tengo dos tangentes inversas. Tengo tangente inversa de x y tengo menos 1/2 de la tangente inversa de x. Un entero menos 1/2 me va a quedar 1/2 positivo. Entonces yo voy a tener logaritmo natural de x cúbica más logaritmo natural de x cuadrada más 1 más 1/2 de la tangente inversa de x más, ¿qué más puedo juntar? Me doy cuenta de que tengo dos términos también con el mismo denominador. 2x cuadrada más 2, 2x cuadrada más 2. Entonces estas dos fracciones las puedo poner como una sola. Ambas son negativas, entonces saco como factor común un negativo también de ellas. Menos x más 3 sobre 2x cuadrada más 1, más la constante de integración. Por último, ¿qué más puedo unir? Estos dos logaritmos. Yo aquí puedo aplicar logaritmo natural de p más logaritmo natural de q es igual a un solo logaritmo natural de p por q. O sea, los argumentos se multiplican. Mi solución final va a ser logaritmo natural de x cúbica por x cuadrada más 1. Más 1/2 de la tangente inversa de x menos x más 3 sobre 2x cuadrada más 2 más la constante de integración. Esta sería mi solución final. Como pueden ver, jóvenes, este sería uno de los casos más extremos con los que nos podemos topar, en los cuales llegamos a una serie de integrales que tenemos que descomponer, tenemos que averiguar y nos tenemos diferentes procesos. Integrales directas de u sobre u, un u a la n, tenemos uno de fórmula directa y tenemos incluso un método de integración, de sustitución trigonómica.